Modificadores del sustantivo que vamos a encontrar en la página 125, 126. En adelante. ¿De qué o a qué nos referimos cuando hablamos de modificadores? A las palabras que muchas veces condicionan al sustantivo. Tenemos dos tipos de modificadores que vamos a estar viendo. Los clasificamos en dos grandes grupos. Uno de ellos son los modificadores directos o directos, que limitan el significado de los sustantivos, no necesitan de ningún tipo de elemento para unirse a él, no necesita de preposiciones ni transpositores, y dice concuerda con él en género y número. ¿Qué quiere decir esto? Que esa palabra que acompaña al sustantivo para modificar no necesita otra, no necesita de un nexo para unirse a él, va directo. Y los modificadores indirectos son opuestos, es decir, que sí necesitan un nexo para poder unir ese modificador al sustantivo. Es decir, esos nexos pueden ser preposiciones, adverbios relativos o también pueden ser pronombres. Ahora vamos a entender mejor a través de la clasificación. Tipos de modificadores directos. Podemos tener artículos. ¿Qué son los artículos? Son palabras que acompañan al sustantivo para determinar su género y número. Yo digo el, la, los, las. Estos son artículos. Acompañan entonces al sustantivo indicando el género y número. El niño, la casa, los abuelos, las gallinas acompañan. No hay un nexo otra vez entre el artículo y el sustantivo. Directamente se unen. Los determinativos son considerados adjetivos y estos adjetivos se clasifican otra vez en demostrativo cuando indican cercanía o lejanía. Entonces yo puedo decir este, ese, aquel, aquellos, aquella, indica una ubicación del sustantivo. Esta casa, ese niño, y como se dan cuenta, va directamente pegado, ligado al sustantivo sin necesidad de que haya otra palabra que los una. Los determinativos posesivos indican posesión. Puedo decir su casa, sus zapatos, su perro, mi abuela, mi hijo, tu casa, tu escuela. Voy dando pertenencia de a quién pertenece el sustantivo. Vuelvo a reiterar, va ligado al sustantivo sin necesidad de un nexo. Los indefinidos no marcan una cantidad exacta. Yo puedo decir muchos, pocos, algunos, muchos niños, algunas personas, pocas personas, pero no indica una cantidad precisa del sustantivo. Y los determinativos numerales que indican cantidad específica. Puedo decir 10 personas, 20 personas, segunda persona, primer lugar, indica cantidad más precisa. Entonces, hablando de determinativos, nos estamos refiriendo a lo que nosotros conocemos como adjetivos determinativos. Se clasifican en demostrativos, posesivos, indefinidos y numerales. Están los adjetivos, y ahí yo les aclaro que son los calificativos que acompañan directamente al sustantivo. Por ejemplo, digo casa bonita, muralla alta, perro bravo. Tengo mi sustantivo y mi adjetivo que está al lado mismo. Y están las aposiciones, que son o se refieren a sustantivos que acompañan a otros sustantivos para explicarlos o para aclararlos. Entonces, dentro de nuestro libro tenemos ya algunos ejemplos también que ustedes pueden ir visualizando. Por ejemplo, dice Demetrio, el prometido de Hermia. Se utiliza un sustantivo prometido para referirnos a quién es Demetrio. Usa un sustantivo para aclarar o para explicar
a otro sustantivo que fue mencionado con anterioridad. Bueno, entonces estos son modificadores directos porque no requieren de ningún tipo de nexos entre estas palabras y los sustantivos. Van pegadas o van directamente al lado del sustantivo. En cambio, los indirectos requieren de ciertos elementos que los unan. Por ejemplo, hablamos de complemento preposicional, si se fijan, requiere sí o sí de que la expresión o el término que se va a decir del sustantivo se introduzca a través de una preposición. 2 directores de cine. Entonces, yo voy a decir directores, voy a agregar el término cine para modificar, pero no puedo agregar directores cine nada más. Yo necesito ese conector entre estas dos palabras. Necesito entonces de una preposición. Por eso le llamamos modificadores indirectos. La expresión de cine se considera un complemento preposicional porque complementa el sustantivo y se introduce a través de una preposición. Y el otro es el complemento comparativo que, como dice su nombre, lo que hace es comparar. Este día, como todos los demás, empezaba bien. El que tenemos allí en como todos los demás, entonces, compara la expresión con el sustantivo dicho con anterioridad, este día. Entonces, por ese lado, tenemos como un conector comparativo. Entonces, a estos elementos llamamos modificadores indirectos porque requieren de un nexo o de una palabra entre el sustantivo y lo que se quiere decir del sustantivo. Si yo dije director, es sustantivo, y digo de cine, esta palabra director con cine se va a unir a través de la preposición de. Y se llama complemento preposicional a lo que se dice de cine. Y el comparativo utiliza el nexo como relacionando al sustantivo con algo que se va a mencionar después. Bueno, esto es referente nada más a los modificadores del sustantivo para que vayamos entendiendo. Vamos a ver un poquitito las actividades que tenemos en ambas páginas, tanto la 125 como la 126. Yo les voy a estar ayudando a desarrollar estas actividades.